Francisco Villar Cabeza, felicidades por el libro Morir antes del suicidio, prevención en la adolescencia, un libro que verdaderamente era muy necesario para hacer un abordaje que es muy de actualidad actualmente. Actualmente, si hemos de hablar de una palabra que pesa todavía, es la palabra estigma en torno al suicidio. ¿Cómo estamos en relación al estigma que puede provocar freno para la prevención del suicidio? Bueno, muchas gracias, Cecilia. Encantado de estar contigo, de compartir un espacio de reflexión. Gracias por tus palabras del libro. Y yo creo que estamos como tú muy bien sabes, ¿no? Estamos, yo diría que puede ser que en uno de los mejores momentos en cuanto a conciencia. No hemos llegado de la mejor forma, ciertamente. Hemos llegado por este incremento que hemos tenido de los datos continuados. Así que no es que estemos como contentos de la manera en la que hemos llegado, pero desde luego creo que es una oportunidad poder aprovechar, ¿no? Y que aunque haya sido a base de acumular más dolor y más experiencias, que sí que sigamos como comprometidos con, pues eso, con romper este tabú y este estigma para poder abordar esta realidad de una forma más... Porque no estábamos hablando de una cosa que no ocurría, sino que ocurría antes de la pandemia y ahora pues sí que desgraciadamente es un foco de atención social y prioritario para todos nosotros. ¿Cuál crees que han sido los avances para poder entender a una persona que llega a plantearse el suicidio? Bueno, esto es muy interesante porque tu propia experiencia, porque nosotros ya hace mucho tiempo que estamos en esto. Sí. Vosotros celebrasteis vuestros 10 años el año pasado, yo estoy a punto de hacer mis 10 años en esto y podemos decir que esto no es que, o sea, hay gente que ha podido intentar no verlo o intentar no abordar esta situación, pero sí que hemos estado muchos detrás de ello trabajando fuerte en la comprensión del suicidio. Y esto hace ya muchísimos años que estamos en este trabajo y en esta reflexión como entre bambalinas, por decirlo de una manera, porque al final estas personas siempre acababan llegando a alguien y siempre había gente que los estamos y que los hemos estado acompañando. En este sentido yo creo que los avances han sido como muy notables, sobre todo en la comprensión de esta problemática. Fundamental. Porque hemos ido viendo cómo las teorías y cómo la gente se ha estado como esforzando a base de estar en primera línea con los pacientes, cómo ha ido como aportando su conocimiento. Y yo diría que los mejores avances que hemos tenido han sido en esto, precisamente en la comprensión de ellos y en llegar a planteamientos tan sencillos como un poco los que abordamos en el libro, ¿no? Pues para mí la culminación de la teoría de los 3 pasos me parece como un tránsito y un camino excelente para llegar a una comprensión fácil del suicidio, ¿no? Que nos permite como poner el foco en 4 objetivos fundamentales: en el dolor, en la desesperanza, en la vinculación con el otro y en la capacidad de suicidio. Este marco conceptual que nos permite orientar todas las intervenciones, claro, esto no estaba antes. No. Antes era como, bueno, aquello tan complicado, tan multifactorial, tan multicausal, pero no era tan así, porque hay gente que ha estado trabajando y pensando mucho y atendiendo en primera persona a estas personas durante mucho tiempo. Y yo creo que en ese sentido es en el momento en el que mejor estamos. Es fundamental esto que dices, porque sobre todo aún recibimos nosotros padres de adolescentes donde lo primero que te expresan, ¿no? Yo pensaba que todas las personas que morían por suicidio tenían un trastorno mental, ¿no? Y es algo que no es tan fácilmente observable en la adolescencia o en la juventud, ¿no? Ese trastorno mental que pueda condicionar una conducta suicida. Sí, pero fíjate que aquí hay algo, yo lo que siempre... una cosa parece como si de condición humana, ¿no? O sea, es como que yo veo una realidad muy dura y entonces intento buscar algo que la explique, que me distancie a mí, ¿no? De esto, como, uy, fíjate lo que le ha pasado a esta persona y yo estoy a salvo. O sea, como esta búsqueda y el intentar encasillar esta realidad en algo en lo que a mí no me pueda tocar, ¿no? Pues fíjate, es que fíjate, la familia ya se veía venir, o bueno, claro, es que estaba, pues tenía un trastorno mental y como yo no lo tengo, pues yo ya estoy salvado, una ¿no? coraza. O sea, como una especie como de que, como si se hubiera ido como hilvanando, entiendo que con la mejor intención de intentar tu poder, pero claro, al final acaba creando pues este conocimiento erróneo, ¿no? Y esta asociación entre salud mental y suicidio
cuando sabemos que tanto suicidio hay fuera de la salud mental o no tan relacionado. Totalmente. Y esto no ayuda para la prevención, en absoluto. No ayuda para la prevención porque no ayuda en la comprensión. Claro. Entonces, claro, nos basamos en esta especie como de saber popular. Entonces, claro, la parte, decíamos, la parte buena, que ha habido mucha gente en primera línea, reflexionando, escribiendo, compartiendo y mejorando los avances. ¿Cuál es la parte negativa? Que la gente sigue sin querer mirar, porque seguimos queriendo distanciarnos y parece como que no verlo es que no existe. Ya, pero fíjate, ahora sí que nos estamos dando cuenta a raíz quizás de los efectos de la pandemia, ¿no? Y todavía estamos con las consecuencias en las personas jóvenes, en los chicos, en las chicas, que estamos todavía arrastrando de esa situación tan excepcional, pero que para unas personas más vulnerables todavía lo ha sido más. Claro, nosotros podríamos decir que hay uno de los grandes elementos en los que muchas veces también ha contribuido negativamente en el estigma del suicidio, en el tabú del suicidio, que ha sido también toda la parte esta del efecto contagio, del efecto... Claro, sabemos que es un efecto que es totalmente real y todos los estudios que han estado haciendo investigaciones siempre lo confirman, porque al final somos las personas somos seres imitadores, ¿no? O sea, un poco te vas buscando referentes y te vas viendo en situaciones, vas viendo cómo la gente las resuelve. Si tú ves que una persona ante una situación dada hace intento de suicidio, pues tú puedes verlo eso como, ¿no? Te puede validar como el camino. El miedo a este estigma hizo a la prensa durante mucho tiempo pues no hablar de esta problemática, lo cual tampoco ayudó. En los colegios exactamente lo mismo. O sea, en los colegios estaba como totalmente proscrito, incluso las intervenciones de suicidio en el colegio, o sea, estaban contraindicadas. Claro, todo esto ha ido cambiando. ¿Qué nos pasa ahora? Yo no sé si con la pandemia, porque la pandemia al final se ha convertido en un acelerador, decían, que de cosas, de saber qué nos estamos encontrando ahora con redes sociales, con toda la parte esta, ¿no? Con este reto. A mí la sensación que tengo es que la pandemia nos ha dado una oportunidad de saber, de conocer el teletrabajo, pero también de conocer cuáles son las consecuencias reales en nuestros menores. Tú y yo sabemos que nosotros estamos muy preocupados por esta problemática y los datos ya eran aterradores y devastadores antes de la pandemia. Sí. Pero no podemos negar que ha habido un elemento que nos ha complicado más las cosas durante la pandemia y sobre todo a los chicos jóvenes. Y yo estoy cada vez más convencido, porque estoy todos los días en el acompañamiento con ellos, de que tiene que ver con este mal uso y mal acceso o exceso, no sé si es que hay uno bueno, pero de redes sociales en nuestros menores. Porque tú vas viendo cómo ese bombardeo de imágenes de éxito está incrementando el dolor de nuestros adolescentes de la peor forma, que es como hacerles ver que el tránsito que ellos están pasando en la edad adulta, que cualquier dolor y cualquier sufrimiento propio del tránsito esta edad adulta, que es malo y que podría ser evitable, y que hay gente que no lo tiene, que no lo está pasando. Por lo tanto, te sientes además de dolido por ese tránsito, culpabilizado porque hay gente que no, que se lo podría evitar. Entonces, una especie como de tu vida podría ser así y no lo es, fracasado, ¿no? Y al final te acabas yendo a donde te sientes como más cómodo, que es como en unos grupos pro suicidio, de desesperanza ante la vida, de tal, donde acabas sintiendo acogida, pero que no nos olvidemos que te están mandando, ¿no?, los unos a los otros, ¿no? O sea, que esto es un reto que digamos que se nos ha recomplicado. O sea, tenemos todo el trabajo que teníamos pendiente, más esta complicación ahora que nos lo está poniendo mucho más difícil. Has hablado del efecto contagio, que es que sí que es verdad que evito hablar del tema, pero sí que ahora es necesario volver a hablar desde un nuevo enfoque, sobre todo por lo que tú comentas, que los jóvenes sí que son muy propensos a este efecto imitación o el querer llegar a cumplir algo que ha visto en el otro y que le va bien. En redes sociales hay muchos elementos que esto lo pueden potenciar. Pero si nos vamos más en nuestro día a día a nivel físico, ese efecto contagio en las escuelas, en donde realmente los menores o los jóvenes pasan más horas de su vida, como tú comentas en el libro, ¿no? Como los adultos lo pasamos en nuestros lugares de trabajo, los chavales y las chicas pues están
en el colegio. Y ahí puede ser potenciador de alguna conducta suicida, y hay un cierto miedo también por parte de los maestros a este efecto contagio. ¿Se podría solucionar con protocolos o cómo se podría hacer un enfoque o cómo podríamos abordar esta situación tan compleja en una aula? Bueno, yo creo que aquí hay diferentes focos de intervención. Lo que nos estamos encontrando ahora es precisamente esto, que estamos ante la situación actual que estamos y estamos queriendo hacer lo que se conoce como prevención indicada, porque el problema ya lo tenemos encima. Podríamos decir que si quisiéramos ser muy duros con nosotros mismos, diríamos, ostras, pues hace tiempo que sabemos que podemos incorporar estrategias de prevención universal, que estas son intentar dotar a los chicos de recursos para poder afrontar estas situaciones vitales. Gestión. Como esto no lo hicimos en aquel momento, ahora nos encontramos con esta oleada y ahora estamos como con diferentes retos y diferentes vías. ¿Qué sabemos? Que el suicidio existe. Eso ya no lo podemos negar y que ha existido siempre. Por lo tanto, esto en algún momento lo teníamos que abordar. ¿Qué me parece a mí? Me parece que ahora, claro, tendríamos que hacer una especie como de doble vía, porque tendríamos que conseguir abordar la problemática que está ahora mismo, pero sin que esto nos desanime a cumplir con la tarea que tenemos pendiente, que es poder implementar en las escuelas estrategias de prevención universal. Hay una estrategia de prevención universal que la comento en el libro, que es el YAM, el Youth Aware Mental Health, que esta es una estrategia que está validada, que es una estrategia que son sencillamente 5 intervenciones en aula durante 3 semanas de duración, 2 semanas de duración. O sea que es una estrategia aparentemente asumible, que tiene que ver con una formación de los profesionales que la hacen. Yo creo que es aquí donde deberíamos de poder ir, porque esto no va a ser una realidad que nos vamos a encontrar ahora y que ya está, y que va a pasar. O sea, podemos hacer implementar estrategias de prevención universal sin ahora quedarnos como muy, ¿no? como muy deslumbrados con lo que tenemos ahora mismo, porque a lo mejor tendremos esta utopía, pero si pensamos como que poner ahora el parche en esto ya es la solución, creo que aquí nos equivocaremos. Por lo tanto, prevención indicada, sabemos lo que hacer en salud mental, porque además de toda la comprensión del suicidio, hay un montón de tratamientos a nivel de salud mental validados para la prevención del suicidio, o sea que funcionan, sabemos que funcionan, pero deberíamos de aspirar un poco más allá, o sea, deberíamos de actuar antes de que sea necesaria esta intervención, porque yo no veo grandes complicaciones y debates como teóricos profundos en mis conversaciones con los adolescentes en el hospital. O sea, hablan de cosas cotidianas, o sea, y de situaciones del día a día, situaciones que se les complican, pero que serían fácilmente como orientables fuera de un hospital. No hace falta llegar ahí. Y en el caso de que sufrieran bullying, porque es uno de los factores o de las situaciones más temibles para que una persona muy joven, sin desarrollo de sus habilidades de gestión emocional o de afrontamiento de problemas, pueda caer en una situación de desesperanza. ¿Cómo se podría? El bullying, o sea, es uno de los factores que genera mucho malestar en la adolescencia y el moving en la edad adulta, ¿no? Entonces, ¿el bullying es el principal factor? Yo diría que no. O sea, todo lo que genere dolor y malestar en la infancia y la adolescencia está relacionado con el suicidio. Esto es lo que sabemos a nivel de las partes teóricas. Entonces, claro, los maltratos en el hogar, los abusos sexuales, cualquier situación que debiéramos de abordar está relacionada con ese dolor y esa desesperanza de los chicos. Imagínate un maltrato en casa del que se supone que te debería de proteger, en lugar de protegerte, ¿no? Es el foco de tus, foco. ¿no? Sí, claro, ¿qué efecto tiene el colegio cuando el maltrato viene desde la casa? Pues un elemento como protector, porque digamos que disminuye el tiempo que hay en la casa y tienen otras experiencias relacionales positivas. Ya no te hablo de la detección, que sería lo ideal, pero el colegio al final se acaba convirtiendo en una especie como de escenario seguro de vinculación, donde los chicos hay veces que determinadas situaciones parentales
un profesor es más referente de un chico que el propio padre, ¿no? Que puede estar pasando por una situación determinada. Con el bullying nos sucede lo mismo. O sea, claro, el bullying es una situación que deberíamos de poder abordar y eliminar de por sí. O sea, ya no por su relación con el suicidio, sino porque es una situación de violencia en los chicos que deberíamos de abordar y eliminar. ¿Qué complicación tenemos ahora con toda esta parte de, ¿no?, que hemos comentado en las redes sociales? Que tenemos toda la parte esta de ciberbullying. Imagínate cómo nos ha puesto esto, ¿no?, en situación. Tenemos una situación que un chico en el aula puede estar pasándolo mal porque la mayoría de chicos no lo aceptan, entonces tiene esta situación en el ámbito escolar supervisada por un profesor, luego se va a casa, que puede tener un escenario como de reflexión, a lo mejor está en el club de ajedrez donde le dan una especie como de sensación de pertenencia, donde él que se siente bien acogido, ¿sí? O sea, tienes como diferentes elementos. ¿Qué nos pasa con las redes sociales ahora, con el acceso? Que tenemos a chicos de 11 o 12 años que no son imputables, y quiere decir que no son imputables, quiere decir que no son imputables porque ni siquiera tienen como plena conciencia de lo que están haciendo, del dolor del otro, pero tienen una herramienta ya poderosísima. Se pueden hacer una especie como de meme humillante de la persona, lo tiran al espacio sideral y la persona ya no sabe dónde empieza el bullying y dónde acaba. Claro, esto genera un malestar y esto sí que es una de las nuevas cosas también que estamos encontrando a partir de pospandemia o de incorporación de bullying. O sea, digamos que otro de los aspectos en los que se nos está como complicando mucho. Y esto sí que te lo puedo decir que lo veo continuamente en las conversaciones con los chicos en mi hospital. O sea, continuamente. Estas situaciones de acoso, de tener, pues eso, una herramienta tan poderosa en las manos de un chico de 11, 12, 13, 14 años. No sé si nos estamos equivocando o estamos acertando en ese sentido. Claro, el acosador en este caso se va con una nueva tecnología y te lo llevas a tu casa, te lo llevas a tu habitación, lo llevas siempre encima, el acosador. Eso, al acosador lo llevas encima, el acosador ya se quita de sí mismo, ya no necesita él hacer acoso, no, porque ya lo pone en un meme que ya te está amargando la vida, una cosa que no sabes ni dónde está, o sea que la fantasía es más allá, y el acosador muchas veces ni siquiera es consciente del mal que está haciendo. O sea, porque lo puede vivir como una especie como de medio de broma, o sea... Sí, no, es lo que... Claro, aquí quien es pues quien ha negligido por los adultos. Los adultos, porque tú no le puedes dar esa herramienta a un chico que no la puede utilizar. Yo no sé qué pasaría si yo le dejara mi coche a mi hijo de 11 años y lo condujera y atropellara a una familia. ¿Quién es el responsable aquí? ¿Mi hijo? ¿Yo? O sea, no somos conscientes. Es un reto. Sí, es un reto. Un móvil hoy en día es como que tú no dejarías a tu hijo solo en la calle, ¿no? Es porque ahí está, es la navegación, bueno, es lo mismo, una navegación física, deja a un niño o una niña sola en la calle y que se espabile, no creo que vaya por aquí. Pero imagínate, además estamos haciendo como eso, como diciendo, bueno, va a la calle, sí, que vaya solo, pero le voy a enseñar karate para que se defienda en la calle. Dice, oye, no, que es que aquella calle es peligrosa, igual protégelo, ¿no? Entonces ahora queremos alfabetizarlos, que tú dices, a ver, alfabetizar a un chaval, pero déjalo crecer y luego alfabetízalo, pero primero déjalo crecer, déjalo hacer su desarrollo moral, que él vaya teniendo, ¿no?, una especie como de bueno, como ya de cuidado con el otro, que tenga un poco más, que sencillamente tenga más estrategias y más herramientas por su propia evolución, que no son adultos bajitos, que son niños. Son niños. A veces esto lo perdemos de vista, los queremos hacer adultos demasiado pronto. Has comentado dos conceptos que salen mucho en tu libro, que me gustan, que es tener un espacio seguro, como puede ser, y que genere vinculación, que es muy importante esta vinculación en cuanto a la prevención del suicidio y sobre todo en estas edades. Y para hacer o generar esta vinculación debemos saber acompañar en el sufrimiento, ¿no? Yo me pregunto, ¿lo estamos haciendo bien? Como padres. Pues, la verdad es que no te sé decir si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal o si somos conscientes de muchas veces lo bien que lo hacemos. Porque también hay muchas veces en las que lo estamos haciendo y como no lo sabemos, a mí me gusta mucho este concepto porque es un concepto efectivamente teórico, pero que lo llama pertenencia frustrada. Sí. O sea, pertenencia frustrada. O sea, da por hecho de que los seres humanos lo que necesitamos es como conseguir, igual que empezar a dar los primeros pasos y que hacer las primeras palabras, o sea, como una especie como de hito del desarrollo, llega un momento en el que tenemos que sentirnos parte de algo, ¿no? Partícipes.
Entonces me gusta mucho por esto porque te dice pertenencia frustrada. No es que no la he tenido, es que si no la he conseguido la tengo que tener. O sea, es uno como de las cosas que tengo que conseguir. Y esto es lo que tengo que favorecer. Yo cuando a mi hijo le doy ese empujoncito porque es muy tímido y le cuesta mucho y le doy ese empujoncito para que vaya a algún sitio donde puede tener una participación con otros y se puede sentir parte, estoy haciendo prevención de suicidio. Claro, Ahí estoy haciendo prevención estás de suicidio. vinculando. Cuando yo estoy dejándolo porque es que es muy introvertido en una habitación con un ordenador porque es que a él no le gustan las cosas, pues yo no sé si ahí estoy haciendo como, ¿no? Como fomentando esa participación. Claro, esto me lleva a mí a pensar en cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? O sea, tú salías a la calle. ¿Por qué salías a la calle? Porque tu casa era un aburrimiento. Entonces salías a la calle. ¿Y a quién llamabas? Pues al vecino. ¿Porque era una persona fantástica? Pues no, porque era el que estaba disponible, pero era un chaval pues con las mismas limitaciones que tenías tú. Pues Era que un metía igual. la pata, que metía tal, Era un igual poco que tú. desastroso, pero era el que había. Pero como era el que había, pues tú le picabas y bajabas y compartías con él. Pues no ibas porque era fantástico, ibas porque era el que había. ¿Qué aprendías? Aprendías a valorar y a tolerar pues sus cositas pues más irritantes, igual que lo hacía contigo. O sea que al final era como... Y esto quizás ahora no se hace. Pues no lo sé, no sé si se hace o no se hace, pero yo me acuerdo que esto, claro, esto te hacía un proceso en el que al final acababas cogiendo cariño a la persona, porque de lo que se trata es de estar con alguien, de estar con la gente, y al final el roce hace el cariño, y eso es cierto. Entonces, te hacía más tolerante, te hacía tolerante con el otro y contigo. Sí. Esto era lo que hacía como una parte como de integración, ¿no? Me acuerdo de aquello tan bonito que hacíamos en la calle cuando jugábamos, que era lo de eres de azúcar, que era que a los niños pequeños, claro, un niño pequeño que tenga que pillar al pilla-pilla, pues es que no te pilla nunca. Pero no es que los apartaban, los dejaban jugar, pero cuando los pillaban decían, eres de azúcar, ¿no? Y seguía el otro. O sea, era como una cosa como, ¿no? Cuando hay oportunidad de participación, al final todos vamos haciendo como ese proceso como natural de ajuste y de tolerancia al otro y de ajuste de nuestras propias... Claro, yo no sé ahora cómo están esos espacios de participación. También se nos ocurrían cosas, nos dejaban solos y entonces nos convertíamos en gente que proyectábamos y teníamos imaginación. Pues ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Porque yo te estaba viendo y estaba pensando, ¿no? De decir, esto realmente hoy en día, es decir, baja a la calle, baja al parque y ves con los amiguitos, o es mejor que te quedes aquí y no quédate con el móvil, ¿no? O juega con el móvil. Es esa, ¿no? La dualidad de que... Claro, yo creo que piensas que lo estás protegiendo porque no le va a pasar algo y tal, y estás más tranquilo si lo tienes en casa. Si lo tienes en casa porque lo ves, ¿no? Claro, porque no le harán algo físicamente, pero claro, lo que le están haciendo es mucho más duro. Porque en la calle lo que te puede pasar es que te intimiden un día y no lo sé, y te quiten algo. Y esa intimidación es una intimidación que llega a casa el chico con dolor, que te la quieres evitar, pero tú la sabes acompañar. Pues porque también te pasa a ti, porque no pasa nada. Sí, porque son experiencias más compartidas. Pero claro, ¿cómo cuidas tú a un chico de su curiosidad de empezar a estar viendo pornografía? ¿No? En su habitación, porque no tal, con 8 años, y entonces ahí la curiosidad porque le sale algo tal, ¿cómo lo proteges de eso? ¿Cómo lo proteges del efecto que está generando él? Situación de pornografía o situaciones de violencia, porque hay cosas que ven los chicos o que me han dicho que se mandan los chicos en WhatsApp en primaria que yo no tolero, o sea, que quiero decir, o sea, a mí no me permite como verlos. ¿Cómo proteges a tu hijo de ese acceso ¿no? del mundo a él? Porque no es que esté teniendo el acceso al mundo. ¿Cómo lo proteges del efecto que eso le está generando? Como a un chico de 15 años le explicas, pues compañerito de clase, que tu hija de 15 años, cuando sean novios, que no la puede tratar como lo que él lleva viendo desde los 8 años. Porque además luego se sorprende y dice, no, pero es que esto es así, porque es como están aprendiendo del mundo. Claro, ¿cómo lo proteges de eso? No lo sé. Yo creo que yo preferiría protegerlos de que no se cayeran en el parque, ¿no? Sí, o de que incluso de que los intimidaran, o sea, en la calle, o de que alguien le robara la bicicleta. Sí. Me siento más capaz de acompañarlo en eso, que me puedo sentir identificado, claro, y que en el otro. Pero claro. bueno.
no, son cambios muy, muy rápidos los que estamos viviendo con las nuevas tecnologías. Y esto creo que nos supone unos retos de futuro, ¿no? Todo esto es lo que comentabas antes también de cómo hemos de abordar. Supongo, y lo has comentado antes, sobre esa prevención universal, la gestión emocional. ¿Aún estamos a tiempo? Es que siempre estamos a tiempo. Yo soy muy optimista. Hemos hecho cosas fantásticas. En este siglo las muertes por accidentes de tráfico se han reducido un 75% y la gente de prevención de tráfico siguen enfadados, porque ellos quieren 0-0. O sea, nos están poniendo medallas. Estaba mirando el otro día lo del consumo de tabaco y había bajado en picado y habían dos gráficas que me parecían muy interesantes. Una, que el consumo de tabaco en chicos de 14 años había bajado mucho, pero en la encuesta también les preguntaban cómo era su exposición en casa a tabaco. Y era la misma. O sea, los chicos ahora tienen menos exposición a hogares en los que fuman. Y han bajado las dos paralelas. Correlacionan, son causa, porque claro, al final le tengo que ver causa. O sea, ya tienen menos modelos de tabaco en la propia casa y al final pues no hacen lo que ven que hacen, ¿no? O sea, como que yo sí que estoy esperanzado, yo creo que sí que lo podemos hacer. Ya están habiendo cosas, lo de las redes sociales, están saliendo noticias continuamente en Nueva York que están pidiendo disculpas a los directores, o sea, diciendo, disculpad, nos equivocamos, nos quedamos como todos sorprendidos con esto de, ¿cómo se dicen estas cosas que no sabemos quién las mandan? Estos mensajes de, no podemos tener, en un mundo cambiante, no podemos tener la misma escuela, ¿no? Y tú dices, claro. No, pero tú dices, ostras, pero con esto me estoy vendiendo que como luego en la edad adulta pues hay internet, pues entonces en la escuela tengo que meter internet. Y tú dices, pero un momento, pero tú en la escuela lo que tienes es no a un mundo, lo que tienes son a unos niños en evolución y desarrollo para enfrentar el mundo que se encuentren después. Entonces, su cerebro es el mismo que hace 2000 años, ¿sabes? Totalmente. O sea, que antes de tecnologías. Entonces, esto de que es un enredo, ¿no? Que dicen, no, es que en un mundo cambiante no podemos tener la misma escuela. ¿Por qué no? Si tenemos los mismos niños. O sea, ¿no? Tenemos que intentar acompañarlos de la mejor forma para acompañarles en su proceso de aprendizaje, en el proceso de desarrollo, que sabemos con las tablets que están interrumpiendo los procesos de creatividad, atencionales, están bajando su capacidad, ¿no? De lectoescritora. Sí. Vamos a quitarlas. No pasa nada, ya llegarán a ellas cuando sean maduros. El efecto de imitación que decíamos antes, está comprobado que hay un mayor efecto de imitación en la adolescencia que en la edad adulta. Aquello que decían también del tabaco. Si tú consigues que una persona no fume hasta los 21 años, no fumará. No fumará. Entonces te ponían el cowboy, ¿no? Fumando, te ponían en la Fórmula 1, la chaqueta Marlboro y tal, y al final tú pues fumabas pues, por imitación, ¿no? Por algo, sin más, ¿no? Entonces, optimista, sí, o sea, fíjate, o sea, estamos, a ver, optimista, pero quiero decir, pero cuesta muchísimo, sabiendo dónde estoy, cuesta mucho, sí que ha habido. Yo el libro este me ha dado, me está dando, o sea, ahora me está dando mucho, o sea, yo estoy muy contento con el libro, la verdad, porque tu reconocimiento, cuando un profesional se acerca a mí y me dice, he cambiado mi forma de tratar a los pacientes, claro, yo digo, ostras, tú imagínate, porque cuando me viene un padre, ¿no? Digo, ostras, pues qué bien, porque ha ayudado a una familia muy concreta. Pero cuando un profesional me dice, claro, esto ya es como que lo extienda más, porque los profesionales trabajan con muchos pacientes. Claro. ¿no? Entonces yo mi sensación como de misión, de compromiso cumplido, ¿no? Porque dices, yo estoy con estas familias y yo os debo esto, o sea, me comprometo con vosotros a que este dolor que hemos compartido en este espacio no quede aquí y convertirlo en prevención futura. O sea, yo estoy muy contento en ese sentido, pero es verdad que ha sido dura la respuesta, porque estábamos en San Jordi, veía como la gente llegaba, veía la portada y saltaba, y decía, ostras, cuesta, ¿no? Claro, porque es de vida, pero es verdad que hay que pasar esta puerta, ¿no? Morir antes del suicidio, claro, muerte y suicidio se acaba convirtiendo en una barrera que no te permite, pues eso, ¿no? Porque al final es prevención de esto. ¿no? Sí. Pero, sí. Y además es muy interesante dar este mensaje, ¿no? Que hemos de saltar todos esta barrera
porque nadie estamos indemnes. O sea, la vulnerabilidad está ahí y no es necesario pensar en una enfermedad mental, es una situación vital de frustración ante la vida, de pocos recursos, en que en algún momento pues, dado se puede dar ese síndrome presuicidal, ¿no? Y que no puedas pensar más que en eso y a lo mejor tomes esa decisión muy, muy equivocada. Me gusta mucho que me digas esto del síndrome presuicidal, porque además es que yo cuando te veía en algunas conferencias que hablábamos, cuando hablabas de la parte aquella de la que no es una decisión libre, claro, entonces te veía la influencia, ¿no? Porque es un concepto súper interesante que se ha ido quedando como aparte, ¿no? Porque claro, claro, el síndrome presuicida estamos hablando de un planteamiento de hace 60 años. Sí, O sea que estamos hablando un poco en las bases, ¿no? Las bases teóricas. Y cómo, pues eso, un psiquiatra que estaba acompañando personas en crisis suicida te hablaba, ¿no? Te planteaba el síndrome como con tres conceptos, ¿no? Que te decía, este proceso como de estrechez, ¿no? De constricción de la persona que realmente empieza a ser incapaz de ver como otras alternativas, ¿no? Alternativas a la idea de morir, pero que estaba provocado por unas situaciones dolorosas, ¿no? Que podía ser pues una tragedia personal objetiva, que podía ser una cosa como subjetiva, una vivencia suya propia, que como que no acabara como de corresponder, y tú veías como esta parte, ¿no? Que esto es dolor, ¿no? O sea, ves ¿no? Lo que te decía, el concepto actual que tenemos, dolor y desesperanza. Sí, ¿De qué te hablaba él? Te hablaba desde una perspectiva pues, psicoanalítica, de este preciso dolor y desesperanza que provoca esta incapacidad de poder ver el futuro, ¿no? Porque además lo hacía como se hacían los artículos en aquellos tiempos, ¿no? Que son súper bonitos, porque es poesía pura, porque te das un artículo con cero datos, con 14 referencias y referencias poéticas, ¿no? Que decías tú, ostras, qué bonito. Entonces te ponían esa parte como en la fase de constricción, que te habla de los componentes, la fase de constricción está provocada con el dolor, y te citaba, pues eso, ¿no? Pues a la pantera de Ripken, ¿no? Que aquí te incorpora también la desesperanza, porque no solo te decía el dolor y la falta de visión, sino que ya también te estaba avanzando y adelantando la desesperanza futuro, de que estoy en esta situación de dolor y no puedo salir de él. O sea, fíjate cómo son perfectamente, o sea, cumplen perfectamente con dolor y desesperanza, ¿no? Eso es lo mismo. Te hablaba de la segunda parte, de la parte esta de girar la rabia, ¿no? La pulsión esta de rabia contra uno mismo, ¿no? Y claro, y cómo esto tiene que ver también con apartarte del otro, ¿no? Aparte de toda la parte esta, ¿no? Como de la neurosis, pero como que te vas como distanciando del otro, te vas apartando, ¿no? Sí. Que tiene que ver con toda la parte de vinculación. Y luego te hablaba del tercer factor, que era de las fantasías de suicidio, que empezaban a pensar. Y es también muy interesante porque te lo hacía también en graduación. Te decía, primero, la idea de morir en lugar de suicidarte, ¿no? O sea, lo primero que uno acepta es la idea de morir, no el proceso de suicidarte, ¿no? Entonces empezaba con lo de la fantasía de morir. En lo de empezar a pensar en la muerte más como algo como tranquilizador, en el sentido, fíjate en la situación en la que estoy, mira, me muero y ya está, y como en ese alivio, ¿no? Y en el peligro de estar dándole a eso porque sigues abriendo como ese camino, ¿no? Luego, la idea ya de suicidarte, y luego la idea del método de suicidio. De la planificación. Pero fíjate que te habla también de esta gradación, ¿no? Que es la capacidad de suicidio. O sea, es que al final, como estamos hablando de las mismas cosas que se van como, ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen que Joyner empezó, y tienen razón, con las teorías estas, con un modelo teórico que te abre la línea entre cómo te explican los procesos de la ideación a la acción, ¿no? Cómo la gente pasa un proceso de empezar a pensar en la muerte y acaba muriendo por suicidio, pero ya estaba, ¿no? En el síndrome presuicida todo esto como planteado. Aquí es lo que te decía yo, ¿no? Pues eso, que está muy bonito. Entonces, cuando te escuchaba, claro, él ¿qué dice? Él te dice que el suicidio no es un acto de libertad, porque en ese proceso de constricción uno no puede valorar las alternativas. Por lo tanto, si tú no tienes capacidad de elegir entre las alternativas, porque lo único que puedes ver esto, has perdido la libertad. Y siempre me acordaba de ti, porque tú en esto eras como una, ¿no? Ahora tenderíamos más a decir,
mira, ni libertad, ni, ¿no? Para no Sufrimiento. romantizar, ¿no? Sí. Entonces, no es un acto, ni el último acto de libertad, ni es una cosa de valentía, ni tal, o sea, sencillamente es un error, ¿no? Totalmente. Pero tienen ¿no? Tiene Sí, como sí. ese trasfondo de todos estos elementos Totalmente. tan interesantes. Porque es lo primero que uno recibe, ¿no? Cuando lo has vivido en primera persona, es decir, bueno, ha sido su decisión, hemos de respetar su libertad, ¿no? Y eso te choca de decir, Fíjate la libertad. y esto me convierte a mí en un intolerante, porque yo no hago otra cosa que no respetar las decisiones que toman los chicos de 14 años. Exacto. O sea, porque me dejo la piel en la posibilidad, y también siguiendo, ¿no? Pues un poco, porque además te marcaba también las vías, de poder abrir nuevas vías de comprensión, nuevas alternativas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay una única forma de vivir, hay muchas formas de vivir. Hay muchas. ¿Sí? Entonces mi trabajo diario en los últimos 9 años es ser intolerante con la decisión de un chico de 14, 15, 16, 17 años que ha decidido acabar con su vida. Porque me parece una barbaridad, no estoy para nada de acuerdo y me dejo la piel en que... ¿sí? Y luego, como ellos van demostrándose con el propio vivir que aquello, ¿no? Era un error, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos en este, ¿no? En este matiz tan a la vez tan histórico, ¿no? De tanto tiempo que llevamos con esto. Pero bueno, yo me alegro muchísimo que este esfuerzo es en este libro, que te haya supuesto un esfuerzo, que lo sé, personal, pero que también hay muchísimo oficio, conocimiento y sobre todo lo que tú dices en tu libro. Es un libro que habla de esperanza. Y para mí esto es fundamental, que podamos ofrecer esperanza en aquellas personas que más las necesitan y aquellas personas que deben de acompañarlas. Pues ya sabes que esto es por vosotros, por todos y sobre todo por eso que hemos dicho antes, ¿no? Ya no se trata de... O sea, yo creo que el reto es no tanto de pensar que a mí también me puede pasar, sino de ser honestos con nosotros mismos y reconocernos que a nosotros nos ha pasado. Porque si eso le pasa a tu hijo, le ha pasado al mío. Porque son los nuestros. Sí. Y eso sería como el verdadero reto. O sea, no quiere decir, no, fíjate lo que le ha pasado. No, si le ha pasado al hijo de él, le ha pasado al mío. O sea que, totalmente. Sí, que no lo hagamos nuestro.